Amables televidentes, ¿qué tal? Es un inmenso placer el poder saludarles y darles la bienvenida a una emisión más de personajes y protagonistas de PSI Noticias. Nuestro invitado es Ricardo Ariel Martínez Sánchez, analista de procesos políticos, reconocido en el municipio de San Gil como quiera, que ha tenido la oportunidad de servir desde el Consejo Municipal y ha aportado en innumerables procesos buscando siempre el mejoramiento de la calidad de vida de los sangileños. Y es precisamente este trabajo que ha realizado lo que lo llevó a estudiar un poco más todos estos temas de procesos políticos y le hemos invitado para que nos ilustre al respecto. Es un placer darle la bienvenida a personajes y protagonistas, Ricardo Ariel Martínez Sánchez. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial para usted, Jairo, para todos los televidentes de PSI. Complacido de estar acá aportando pues un poco las inquietudes que a uno como ciudadano colombiano le abordan en estos periodos, en estas épocas electorales, y a la vez pues como aportar ese conocimiento para que despejemos un poco más y le demos una luz a las decisiones que van a tomar cada uno de nuestros ciudadanos en nuestro municipio con miras a esta contienda electoral que se definirá el próximo 25 de octubre. Nuestro objetivo es generar opinión, porque finalmente es usted quien decide. Quisiera recordar, doctor Ricardo, su época de concejal, su campaña, ¿cómo fue? Bueno, mi época de concejal fue el primer periodo que correspondió a 4 años constitucionalmente. Se estrenaba este ejercicio y pues la verdad fue una campaña donde, comparado con lo que uno ve hoy en día, era una campaña muy austera, totalmente limitada en los gastos. Hoy en día ser concejal para estos momentos uno escucha que vienen aportes de un lado, del otro, el mismo partido aporta de manera significativa, los candidatos a posiciones ejecutivas, llámese alcalde, llámese gobernador, le aportan al candidato al consejo. No, en el 2003 que tuve la oportunidad de participar de esta elección, en realidad uno lo hacía con recursos propios y era muy limitado. Entonces el ejercicio consistía en ubicar líderes que se identificaran con los principios del candidato como tal y lógicamente se enmarcaran dentro de los principios del partido de respaldo que avalaba al candidato. Y había una circunstancia muy especial, aún no existía leyes como la 1475 que le entregan los avales directamente a los partidos. En esa época era uno, el concejal era el dueño de su credencial, era quien decidía, quien tomaba decisiones. Apenas empezaba a hablar de los conceptos de bancadas, apenas empezaba a hablar de la libertad y decisión de que dos o más concejales de una misma bancada tomaran decisiones independientes. Hoy en día no se permite. La ley precisamente de los partidos le dio un ordenamiento y una organización a esta situación y hace que quienes están avalados por un mismo partido y ostentan la credencial dentro de una Duma, sea municipal o sea departamental o la misma del Congreso Nacional, tienen que estar alineados, digámoslo así, perdónenme la expresión, para la toma de decisiones obedeciendo las directrices del partido. Caso contrario, o so pena de lo contrario, van a tener que entregarle la credencial nuevamente al partido y el partido tomará decisiones sobre esta situación. ¿En la actualidad se ha dado algún caso de estos? ¿Ya ha habido alguna intervención a un concejal por no estar alineado o en qué caso se ve la aplicación de este tema directamente? Bueno, hay casos específicos donde más que todo se maneja la doble militancia. La doble militancia es el evento ilegal, digámoslo así, porque va contra la norma precisamente de los partidos. Es el evento ilegal en el cual un candidato o un directivo de partido está ejerciendo la representatividad de ese partido X y termina
favoreciendo a un candidato o a otro partido, o a un candidato de otro partido. Ahí se genera la doble militancia y ahí puede el partido titular quitarle, bien sea la credencial o bien sea la calidad de directivo a esta persona, no necesariamente expulsándolo del partido, puede seguir dentro del partido, pero le quita esta potestad. Esto se ha visto reflejado especialmente, y que no ha sido muy publicitado, hablemoslo así, pero hay partidos que han tomado decisiones de negarle, por ejemplo, el aval a candidatos que tienen la credencial, pero que han desobedecido las directrices del partido y por ende el partido se abstiene de volverles a otorgar para un nuevo proceso el aval para la aspiración a la cual tienen en este nuevo proceso. ¿Qué recuerda de su campaña? Las reuniones, la gente, ¿por qué votaba la gente? ¿Ha cambiado en algo el ejercicio hoy? Sí, claro. El ejercicio ha cambiado bastante. Nosotros básicamente hacíamos dentro de los mismos partidos lo que les decía, buscábamos liderazgo, quien se identificara con nosotros y quien pudiera generar procesos de masificación de la intención de voto. Con base en esto, nosotros hacíamos campañas muy económicas, porque en realidad había era como identidad. Hoy en día no, hoy en día pareciera que todo girara en torno de cuánto me da, cuánto hay para lo mío, cuánto es lo mío y cuánto es lo que ofrece. Y se está produciendo lo que se llama el mercantilismo político o el mercantilismo electoral, que consiste en decir, usted tiene tantos votos, yo le puedo aportar tanto. Y mire que hay un caso curioso, en esto estamos totalmente contrarios a la norma, es decir, estamos patrocinando cosas ilegales, porque si bien es cierto, el Estado se encargó de patrocinar, entre comillas, las campañas políticas, entregando a cada uno de los partidos un presupuesto específico, teniendo en cuenta un valor por cada uno de los votos o de los sufragios obtenidos, tasado por el Estado. Eso no compensa en realidad con lo que muchas veces los mismos candidatos están ofreciendo por un voto hoy en día en las campañas electorales. Esa era una gran diferencia. La otra gran diferencia que podíamos notar nosotros de esa época, o que podemos anotar con lo que sucede hoy en día, es la concentración de las listas. Nosotros, pues por lo mismo que no había el concepto de bancada muy claro y no estaba, digamos, legalizado, porque hasta el 2011 es que se viene más o menos a legalizar esta situación. La ley de bancadas no existía, entonces, ¿qué sucedía? Cada candidato al consejo se daba el lujo de tener sede, se daba el lujo de tener su directorio, su organización. Hoy en día no, hoy en día eso es difícil, porque es que todo depende de las directrices del partido y el partido concentra para la lista, más no para cada uno de los candidatos, pese a que aplicaba el voto preferente, pese a que era el primer ejercicio que se hacía para un periodo de 4 años, ejemplo en el Consejo Municipal. Entonces, habían grandes diferencias. Lo otro, por ejemplo, eran campañas de papel, publicitariamente hablando. Se manejaba mucho el volante, se manejaba mucho el afiche, que todavía hoy en día se maneja, pero era más bien un poco restringido. Yo, por ejemplo, la verdad, yo salí concejal y a mí me quedó más de la mitad de los afiches que mandé a hacer, porque, bueno, por principio uno como que no era amigo de estar pegando afiches aquí y allá y empapelando la ciudad como con la imagen de uno, porque pues eran conceptos que uno manejaba. Como yo lo hice, lo hicieron algunos otros compañeros, pero habían también otras situaciones y que diferente a lo de hoy. Hoy en día se maneja mucho el pendón, se maneja mucho el sintético, la publicidad sintética, los pasacalles ya son sintéticos, en esa época todavía eran en tela, todo este tipo de situaciones. Y mire que en la época mía, en el consejo que yo tuve la oportunidad de desempeñar en San Gil, se presentaron casos curiosos de las falsas promesas. Cuando los concejales o cuando los candidatos que están en campaña suelen prometer cosas, y eso es peligroso, eso puede ser un arma de doble filo, porque hubo concejales o hubo candidatos que llegaron a ofrecer inclusive sus honorarios
para obras benéficas, y cuando llegó el representante de cualquiera de estas obras benéficas a reclamar eso ante el salón del consejo, pues lógicamente el concejal que hizo eso pasó por una situación un poco bochornosa, un poco, digamos, vergonzosa, porque había la evidencia, había un volante donde él decía: yo dono mis honorarios, etcétera, etcétera, y este tipo de cosas pues no se pueden hacer. Algunos otros recibieron reclamaciones, por ejemplo, porque prometieron canchas, prometieron edificaciones, escenarios deportivos, digámoslo así, que son cosas que los concejales pues lógicamente no tienen la potestad constitucional para hacerlo. Entonces eran cosas muy curiosas que se sucedían. Hoy en día ha madurado bastante eso. Hoy en día ha madurado bastante al punto en que las listas tienen coordinadores para que orienten las directrices, no solamente del partido, sino para que orienten a sus candidatos y se eviten los excesos en la campaña, excesos económicos, excesos, digámoslo, demagógicos, porque esta es una situación demagógica cuando uno está prometiendo algo que primero no alcanza a cumplir y segundo no es deber del concejal ese tipo de promesas o ese tipo de realizaciones. Entonces las cosas han cambiado un poco. Hoy en día hemos venido perfeccionando, yo diría, o hemos venido alcanzando metas más exitosas para el ejercicio de la vocación del concejal, y eso es algo positivo que hay que abonarle precisamente a la nueva organización de los procesos electorales y políticos en Colombia. Ricardo Ariel Martínez Sánchez, analista de procesos políticos, ex concejal del municipio de San Gil, en Personajes y Protagonistas. Hoy, en nuestro municipio, 136 inscritos para 13 curules en el municipio de San Gil. Entraremos en detalle después de comerciales. Así le cumplimos a Santander. 98% de metas logradas, 121.000 millones de pesos invertidos, 4.130 computadores entregados, 250 instituciones dotadas. Nativos digitales. Combate la brecha digital y analfabetismo informático. Por una educación con calidad y conectividad. Secretaría de las TICs, Gobernación de Santander, Gobierno de la Gente. Regresamos en Personajes y Protagonistas. Nuestro invitado de la semana, Ricardo Ariel Martínez Sánchez, analista de procesos políticos. Finalmente, en la registraduría del Estado Civil en el municipio de San Gil reposa el dato de 136 ciudadanos inscritos para aspirar a 13 curules en el municipio de San Gil. ¿Qué podemos conocer de la letra menuda de este tema? Bueno, en la registraduría, en la oficina, en la delegación de la registraduría municipal de San Gil, se encuentran 136 nombres inscritos. Bueno, de aquí hay que anotar algo. Por ejemplo, algunas listas separaron cupos y no lograron hacer los cambios dentro del periodo reglamentario para hacer los cambios, las modificaciones, y de todas maneras aparece un número de hasta 13 inscritos por lista, que es lo que manda la Constitución y la ley. Para el caso de San Gil, para nuestro municipio. Pero de esos hay algunos que en realidad no son candidatos, están simplemente haciendo la función de suplente, un suplente de espacio no más. De esos 136 podemos decir que solamente son 13 con toda seguridad los que van a ocupar lógicamente la Duma municipal, lo que quiere decir que de entrada hay 123 que están ya
por fuera de la contienda. Lo que yo les he dicho a todos los amigos que están aspirando al Consejo, la función suya es no quedar en el 1, 2, 3, no quedar en ese paquete de los 123. El ejercicio suyo tiene que ser convencer al máximo número de adeptos para que voten efectivamente por usted y usted quede dentro de los 13 concejales electos. Hay 11 listas inscritas por 11 partidos que respaldan estas 11 listas. Entonces va a ser una contienda que, aunque con bajo número de candidatos, de todas maneras va a ser bastante peleada la situación, en vista de que pueden haber unas listas más fuertes que otras, y estas listas, como por ley de naturaleza, el pez grande se come al chico, estas listas fuertes y grandes van a absorber en el momento de aplicar la metodología de DEJON, que es la que se aplica acá en Colombia para los procesos electorales, van a hacer que desaparezcan estas listas con muy buena votación, y otros casos muy particulares van a desaparecer candidatos que con muy buena votación no alcanzan a entrar porque la lista no aportó el caudal de votos suficientes para que pudiera pasar el umbral establecido por esta metodología. ¿Qué es el umbral? La famosa cifra repartidora. ¿Cómo es posible que yo, con una votación significativa, 600, 700, 800 votos, pueda quedar por fuera de la lista de los 13? Y alguien con menos votos de los que yo obtuve sea concejal. ¿Cómo se maneja esto? Ilústrenos, por favor. Bueno, la ley de DEJON, que es, digamos, la metodología de DEJON, que es la que se aplica para los procesos en Colombia, establece que dentro de la elección de corporaciones diferentes al Senado y la Cámara, se establece un cociente del 50% de los votos válidos dentro del proceso, divididos en la cantidad de curules a proveer. Para el caso específico de San Gil tenemos 13 curules, y es exactamente tomar la cantidad de votos válidos. Si queremos remitirnos de pronto al ejercicio de hace 4 años, en el año 2011, obtuvimos 23.298 votos válidos reconocidos por la registraduría, que al dividirlos en las 13 curules que tiene nuestro municipio, por ley también, nos da un cociente de 1.792 votos. Hasta ahí estamos hablando de votos. Para sacar el umbral, o para obtener el umbral, la ley de DEJON establece una fórmula que dice, es un divisor que se establece tomando el cociente, y se divide, ahí es donde se aplica el 50% del cociente. Se toma el cociente que nos ha dado de dividir los votos válidos en la cantidad de curules, y este resultado se divide en 2. Ese es el umbral. Para este caso, 2011 nos había dado 896 votos. Óigase bien, porque es que es diferente votos a los valores de la tabla de DEJON. Con 896 votos nosotros teníamos para la época del 2011 11 listas también, 9 listas, perdón, 2, 4, 6, 8, 9 listas que iban a disputarse las 13 curules. De estas 9 listas, entonces, se toma el resultado total de cada lista, sumados los 13 candidatos aspirantes más los votos por la lista. Eso nos da un total X por cada lista y se ubica en la tabla de DEJON. ¿Cómo se establece la tabla de DEJON? La tabla de DEJON nos da una primera columna donde ubicamos las 13 casillas de las 13 curules a proveer, y en la primera fila vamos a colocar el resultado de cada uno de los partidos, lógicamente encabezados por el nombre de cada uno de los mismos. Una vez tengamos esto y colocados de mayor a menor en la votación, vamos a empezar a hacer una división, que es lo que manda la metodología de DEJON. La metodología de DEJON dice, tomamos el total de los votos de cada lista y lo dividimos por 1, que es
la primera curul. Queda igual, idéntico al total de los votos. Luego tomamos el mismo total de la lista y lo dividimos en 2 y nos va a dar otra cifra, otro valor, perdón. Luego tomamos el mismo total de la lista y lo dividimos en 3 y así sucesivamente hasta obtener la casilla número 13 en cada lista, en cada uno de los representantes. De esta manera nos van a dar unos valores donde eso nada tiene que ver con los votos directos de cada candidato. Son unos valores que establece la metodología de De Hond. Entonces, ojo con esta situación, porque ahí es donde sabemos si no solamente el umbral me deja participar a mí de las curules a las que tenemos derecho como candidatos, digámoslo así, dentro del Consejo. Para el caso del 2011, de las 9 listas que habían al Consejo, tan solo 5 obtuvieron la posibilidad de pasar el umbral. Es decir, hubo 4 que automáticamente quedaron por fuera. Y una vez establecida la tabla de De Hond, pues lógicamente se empieza a buscar, dice la misma metodología, de mayor a menor las 13 cifras, los 13 valores de mayor a menor que estén dentro de la tabla. De esa forma, esos 13 valores quedaron distribuidos de la siguiente forma en el 2011. Estoy hablando de que para el 2011 el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical, la U, el antiguo PIN, hoy Opción Ciudadana, el Polo, el Partido Verde, el Mira y el Mío, que llevaban listas al Consejo, solamente pasaron el umbral los 5 primeros, Liberal, Conservador, Cambio Radical, la U y antiguo PIN. De esos 5, entre esos 5 entonces se buscan los 13 valores más altos, entre los 5. Y el último valor que aparece es la famosa cifra repartidora. Para el año 2011, 1443 fue la cifra repartidora, que nada tiene que ver con votos. Es un valor que surge de la metodología, de aplicar la fórmula de la metodología que nosotros tenemos en Colombia. En esas condiciones, el Partido Liberal obtuvo 4 curules, el Partido Conservador 4 curules y el Partido Cambio Radical 2, la U 2 y el PIN 1, un puesto dentro del Consejo. Ahí quedaron las 13, así quedaron las 13 curules. Pero ¿cuál es la función de la cifra repartidora? Es la pregunta que todos nos hacemos. La cifra repartidora es un proceso técnico, porque es que en realidad cuando hacemos la distribución de los 13 valores o de los 13 valores más altos, ahí quedamos automáticamente estamos ubicando cuántas curules le corresponden a cada partido. Y la cifra repartidora es el valor menor, que entonces dice De Hond, ese valor tenemos que hacerlo caber en cada uno de los totales de lista. Cuantas veces quepa en cada uno de los totales de lista, nos va a dar la cantidad de curules. Es el mismo ejercicio, pero ya aplicado técnicamente. De modo que, por ejemplo, el Partido Liberal en el 2011 obtuvo 5.954 votos y la cifra repartidora era 1.443. Podemos hacer el ejercicio desde cada una de sus casas y ustedes se dan cuenta que si dividimos 5.954 en 1.443 nos da 4 punto algo. Ese punto algo para la De Hond no es válido. Partimos de que son 4. 4 fueron las credenciales que se le otorgaron al Partido Liberal. El Partido Conservador tuvo 5.773 votos y se hace el mismo ejercicio y da 4 punto algo, lo mismo. Y así seguimos. Cambio Radical nos dio 2 punto algo, la U también 2 punto algo y el Partido de Integración Nacional, antiguo PIN, nos dio 1 punto algo. ¿Qué sucede con casos específicos como por ejemplo el PIN, donde veíamos que por un mínimo valor de votos se perdió una segunda credencial? Bien, en términos de votos sí se perdió por 30 o tal vez menos de 30 votos, una segunda oportunidad, pero en términos de la metodología de Hond fueron más de 580 votos los que se necesitaban para que hubiera podido ingresar una segunda credencial. Entonces, esto nos aclara que no es solamente la pequeña diferencia que haya de votos entre el que salió y el que le sigue,
sino un caudal superior que debería haber aportado toda la lista para que hubiera habido la oportunidad de que un segundo candidato tuviera o llegara a obtener también la credencial. Doctor Ricardo Ariel, para el proceso que se avecina el 25 de octubre, ¿qué cambios se supone que hayan en este sentido? Bueno, debido al potencial electoral, nosotros creemos que el censo electoral, que pues debe estar ya saliendo en la página de la registraduría, ese censo electoral nos puede estar aumentando aproximadamente entre un 12 y un 15% el total del censo electoral que traíamos. Pero miremos a ver cómo podría ser el comportamiento, digámoslo así, para este nuevo proceso electoral. Teniendo en cuenta que hay 11 partidos políticos, 11 movimientos políticos que inscribieron sus listas al Consejo de San Gil. Teniendo en cuenta que cada uno pues tiene dentro, así no inscriba a los 13 candidatos, de todas maneras en la tabla de Dejón tiene 13 espacios sobre los cuales va a jugar valores de acuerdo con esta metodología, que es a veces lo que no se piensa. A veces al montar una lista o al armar la lista, digámoslo así un poco popularmente, al armar una lista para aspirantes al consejo, se dice pongamos a fulanito de relleno ahí, empujémoslo, eso él pone 30, 50, 80, etcétera, pero no se mide que al momento de hacer la división, no se piensa en el ejercicio de la metodología de cifra repartidora umbral y todas estas cosas, que eso va a incidir demasiado, porque si nosotros colocamos candidatos con votaciones bajitas, comparado con lo que va a ser la cifra repartidora, pues una lista muy débil va a irse al traste inmediatamente y va a perder cualquier oportunidad. El caso 2015, tenemos 11 listas. Vamos a suponer ejemplos donde tengamos, por decir algo, una posibilidad de un incremento de votos válidos que puede pasar de los 26.000 votos. Hagamos un supuesto de 26.800 votos válidos. Los votos válidos es la suma de los votos por las listas más los votos en blanco. Eso es lo que se considera legalmente como votos válidos. En ese orden de idea, vamos a hacerle una distribución supuesta a 11 partidos y en respeto, lógicamente, a nuestros televidentes, a los electores y a cada uno de los candidatos. No vamos a dar nombres de partidos ni nombres de candidatos, sino que los vamos a dar números. El partido número 1, el partido número 2, el partido número 3, sin hablar de partidos políticos con nombre propio. Supongamos que un partido número 1 coloca 7.000 votos, un partido número 2 pone 4.000 votos, un partido número 3 pone 3.900 votos, un partido número 4 2.500, un partido número 5 2.150, un partido número 6 2.100, un partido número 7 1.200, el partido 8.000, el partido 9 800, el partido 10 700 y el último partido en poner votación pone 500 votos. Teniendo en cuenta que tenemos 26.800 votos, nosotros estamos hablando de que al dividir esta cifra por 13, que serían las curules a proveer, tenemos un cociente de 2.061 votos. Ahora apliquemos la metodología, dividamos eso en 2 como manda la metodología y nos da 1.030 votos. Ese es el umbral. Es decir, para que tengan derecho a acceder a curules, solamente pasarían las listas que tengan 1.030 votos. Y habíamos hablado que hasta el sexto partido iban 2.100 votos, el séptimo ya va en 1.200, el octavo ya va en 1.000, es decir, el octavo va por fuera. Estamos de los 11 partidos, estamos teniendo en cuenta a 7 de acuerdo con esta metodología y quedan 4 por fuera de las posibilidades. Pero ojo, con esta votación supuesta, que yo espero que ustedes hayan hecho el ejercicio en la casa de hacer las anotaciones, con esta votación supuesta, esto es un simulado, estamos hablando de que el partido mayoritario puso 7.000
y de estos 7 el minoritario puso 1.200. Al momento de hacer el ejercicio de la metodología de D'Hondt, que es dividir el total de los votos en cada uno de las curules, de las 13 curules, nos da una cifra repartidora de 1.333 votos. De esta forma, estamos viendo que el séptimo partido que entra por umbral no tiene derecho a colocar concejal, porque entra con 1.200 votos, pero no está colocando, no hay candidato que esté colocando 1.333, lo que quiere decir que no entra a participar de las 13 curules. ¿Y cómo quedaría la repartición? Después de que ustedes hagan el ejercicio matemático en la casa van a encontrar que el partido número 1 pone 5 curules, el partido número 2 con 4.000 votos pone 3 curules, el partido número 3 con 3.900 votos pone 2 curules, el partido número 4 con 2.500 votos pone una curul, el 5 con 2.150 votos pone una curul, el 6 con 2.100 votos pone una curul, y el séptimo, que había pasado el umbral con 1.200 votos, porque dijimos que el umbral era de 1.030, no pone curul, porque no alcanza a tener ningún candidato 1.333 votos. Esa es la real situación entonces con la que entran a jugar los 136 inscritos al Consejo de San Gil hoy. En 2015. 2015. Esperamos entonces que haya quedado claro este ejercicio. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hemos querido hacerlo en este momento? Precisamente para generar opinión, para que usted, que tiene el candidato de su preferencia, sepa cuáles son las condiciones, qué es lo que dice la ley, qué es lo que se debe hacer para ser concejal en el municipio de San Gil. Caso específico, ¿no? Estamos analizando San Gil. ¿Esto varía para otros municipios? Claro, en cada municipio varía teniendo en cuenta la categoría del municipio, establece la ley, la norma establece cuántos concejales debe tener el municipio. Por ejemplo, Curití son 11, Pinchote 7, es decir, varía de acuerdo con la categoría de cada municipio. Y el ejercicio de la metodología se aplica igual, pero teniendo en cuenta la cantidad de curules a proveer. Ricardo Ariel Martínez Sánchez, analista de procesos políticos, es concejal del municipio de San Gil, nos acompaña en Personajes y Protagonistas de PSI Noticias. Y quisiera preguntarle al cierre, después de este break comercial, algunas de las funciones. ¿Qué puede y qué no puede hacer un concejal? ¿Qué es lo que se hace en la corporación después de estos comerciales? Así le cumplimos a Santander. 98% de metas logradas, 121 mil millones de pesos invertidos, 4.130 computadores entregados, 250 instituciones dotadas. Nativos digitales. Combate la brecha digital y analfabetismo informático. Por una educación con calidad y conectividad. Secretaría de las TICs, Gobernación de Santander, Gobierno de la Gente. Regresamos en la última parte de Personajes y Protagonistas analizando lo que será el Consejo Municipal, cómo llegar, qué hacer, qué deben hacer los concejales para que ustedes estén atentos y ayuden a los candidatos de su preferencia. Brevemente, para el cierre, doctor Ricardo Ariel Martínez Sánchez, ¿qué es un concejal? ¿Qué funciones cumple? ¿Qué se puede y qué no se puede hacer dentro de la corporación? Bueno, la Constitución política es muy clara y habla de la participación de los ciudadanos dentro de los procesos administrativos de la nación.
Para el caso, los concejales son representantes de la comunidad que ingresan a la Duma municipal a ejercer esta función. Podríamos, y algunos, algunos analistas lo han ubicado dentro de la rama legislativa, porque en realidad el Consejo lo que hace es establecer las normas sobre las cuales el Ejecutivo debe direccionar el municipio. Hacer claridad en una situación: el concejal hace control político, el concejal es coadministrador del municipio, pero ojo, el concejal no maneja presupuesto municipal, el concejal no puede hacer obras, el concejal no puede, por lo tanto, siendo candidato en su campaña, prometer obras. Eso no es cierto. No puede tampoco comprometerse, digamos, obras no solo de cemento, sino con proyectos específicos, tampoco puede hacerlo, porque todo lo que tiene que ver con presupuesto tiene que pasar por manos del Ejecutivo. Pero el concejal, ¿qué sí es lo que puede hacer? El concejal recoge las inquietudes de su comunidad, de su sector, de su gremio, de las personas que lo respaldaron, y ojo, no solo los que lo respaldaron, porque es que el concejal que ingresa de pronto respaldado por un sector de la comunidad o por un gremio o por una organización X, en el momento en que sale electo deja de serlo por ese grupo específico y se convierte en representante de toda la comunidad sangileña. Lo que sí puede hacer es, con las inquietudes de los residentes de la comunidad sangileña, generar proyectos de acuerdo de beneficio de esas comunidades acorde con el presupuesto y con el plan de desarrollo que implemente el Ejecutivo Municipal. Todo está enmarcado en la ley, en la norma. Es importante que los aspirantes al Consejo hoy en día conozcan muy bien la ley 1475, que es la ley marco de los partidos políticos. Mientras el concejal no conozca esta ley, perdónenme el atrevimiento, pero es mejor que como que no se metan en esta vaca loca, porque es importante saber cuál va a ser mi función, mi desempeño como representante de un partido político en la corporación pública municipal llamada Consejo Municipal. Y hay que hacer claridad para todas las personas. Nosotros en San Gil no tenemos ediles, tenemos concejales. Los ediles son una figura diferente totalmente a la de los concejales, que para el caso de San Gil no la tenemos. Doctor Ricardo Ariel Martínez Sánchez, analista de procesos políticos, muchas gracias por permitirnos parte de su tiempo y de su conocimiento aquí en Personajes y Protagonistas. Muchas gracias a ustedes, gracias a PSI, a usted, Jairo, y a todos los amigos televidentes. Espero que esto, que es una cosa muy a vuelo de pájaro, sirva de ilustración a ustedes, amigos candidatos al Consejo, también, para que les sirva de ilustración y tengan claras las situaciones en esta contienda del 25 de octubre. Con la cámara de Oki Da Carlo y John Carreño, Jairo Eliezer Moreno Jaramillo, PSI Noticias.